Muchas gracias de verdad por recibirme, y qué importante es hablar de cultura, que lo atraviesa absolutamente todo, y si nosotros mismos no construimos nuestras narrativas, sobre todo como migrantes, las construyen por nosotros y por nosotras, así que es importante tomarse todos los espacios. Mucha gente en Colombia no entiende por qué los congresistas viajamos, pero es para este tipo de cosas. Primero porque hay migrantes, hay colombianos en el exterior que necesitan de la relación directa con quienes les representan, eso es lo primero, así no seamos propiamente elegidos por los colombianos en el exterior, porque somos un puente directo con quienes legislamos, además porque ustedes tienen relación directa con el territorio, lo que tú dices, determinan el futuro tanto de dónde viven como de dónde vienen, ¿sí? Porque siguen teniendo familiares, porque siguen aportándole la economía, entonces estamos en una relación directa y eso es fundamental. Pero además por este tipo de intercambios, ¿sí? De eso se nutren las leyes que nosotros construimos, la política pública que construimos también, así que es fundamental. Y lo otro que quiero decir es que la cultura determina, o más bien, el derecho a la ciudad debe estar atravesado por la cultura. Porque el paradigma cambió, la diplomacia cambió, el estar en Colombia, en territorio colombiano, y el estar afuera es también una forma de ser colombiano, de ser colombiana, de vivir el país, y creo que aquí estamos justo demostrando eso con esta movilización de gente que ha venido hoy. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, Mafe Carrascal. Démosle un aplauso a Mafe, que es una... Muchas gracias. Potencia total. Hola y bienvenidos, bienvenidas a Fescultura, un podcast que hemos creado para invitar a tener conversaciones profundas con personas activistas, con personas artistas, gestores culturales que están a través de su práctica haciendo transformaciones en sus vidas, pero también en sus territorios, en sus comunidades. Yo soy Diego Salazar, uno de los impulsores de Fescultura, junto a Gigi Ríos y un equipo que estamos aquí en Barcelona haciendo autoorganización cultural migrante desde la base, impulsando proyectos culturales para que haya más participación, para que las personas que hemos migrado, que hemos venido a vivir aquí, podamos desarrollar pues nuestras vidas y también nuestra cultura. Hoy es una enorme alegría poder estar aquí con Mafe Carrascal, activista política, defensora de los derechos humanos, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Partido Colombiano. Mafe, bienvenida a Barcelona. Ay, muchas gracias, Diego. ¿Y ahora qué digo? No, mentira. No, mentiras. Muchas gracias de verdad por recibirme, y qué importante es hablar de cultura, que lo atraviesa absolutamente todo, y si nosotros mismos no construimos nuestras narrativas, sobre todo como migrantes, las construyen por nosotros y por nosotras, así que es importante tomarse todos los espacios. Ahí es donde estamos justamente. Yo quiero hacer un pequeño contexto como de esta conversación, cómo es que surge esta conversación, por qué estamos haciendo esto hoy aquí. Somos una organización que desde el año 2009 estamos desarrollando procesos, desarrollando programas, siempre trabajando con personas migradas desde la participación cultural, y la participación cultural entendida como una herramienta de transformación de este territorio, como dices, de autoafirmación, de construcción de narrativas, pero también como fortalecimiento comunitario para la transformación de las necesidades que tienen nuestras comunidades y también las necesidades de ese territorio, porque no nos olvidemos que cuando se gana un derecho, no se gana un derecho para un grupo de personas, se gana un derecho para todas y para todos. Y así que en ese ímpetu de la transformación y de ganar derechos, las personas que hemos migrado, que vivimos aquí, estamos en realidad también generando derechos para todas las personas, vengan de donde vengan. Pero entonces a mí me interesa conocer un poco sobre tu historia, Mafe, porque tú también estás atravesada familiarmente por la migración y por el desplazamiento, en este caso el desplazamiento interno. Tú tienes tus orígenes en el norte de Santander, en Ocaña, pero tú eres una bogotana, una rola,
por accidente. ¿Cómo es esa historia? Me emociona mucho estar acá justamente por lo que implica este tema para todos y para todas, cómo se construye identidad a través de la cultura, ¿no? Y sí, es cierto que yo soy rola por accidente, aunque es uno de mis mayores orgullos, tengo que decirlo. Creo que Bogotá es una ciudad que un poco entendida por muchos, poco querida también por otros, pero que cada vez cobra más sentido y más valor, sobre todo cuando se está lejos de ella. Y le ha abierto las puertas a muchas personas y le ha abierto las puertas a mi familia. Mi familia es de norte de Santander, como bien lo dices, de Ocaña. Ocaña es la puerta del Catatumbo, que es una región muy conflictiva, colindante en la frontera con Venezuela y también con el sur del Cesar. Es decir, es una región estratégica en la geopolítica de nuestro país y también diría que regional, por donde literalmente atraviesa todos los conflictos que nosotros nos imaginamos y que suceden, que son conflictos además transnacionales, ¿cierto? Y que hoy particularmente cobran una importancia, aunque nos han atravesado durante décadas. Y ahí es donde está mi historia personal, ¿no? Mi historia familiar. Mi papá fue el primer presidente creador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la seccional de Ocaña. Él crea el sindicato básicamente pues, por las injusticias que estaba viendo. Él venía del deporte, él era futbolista, alcanzó a ser futbolista en segunda división y en primera división de un equipo de fútbol, además que pues él creció casi que como un hermano con un futbolista muy reconocido de la región a nivel nacional, de mi equipo de fútbol también, de Millonarios. Soy rola, obviamente tengo que ser de Millonarios. Entonces ellos crecieron juntos y él entra y se da cuenta primero que en la universidad no existe el bienestar universitario, que hay mucha pobreza, que los estudiantes no comen, que van a estudiar sin comer, que no hay equipos de fútbol, de voleibol. Él crea absolutamente todo eso, crea el teatro, crea las artes dentro de... Qué pena, estoy con mi voz más muy afectada, estas semanas han sido complejas. Entonces se da cuenta de todo esto y además de crear el bienestar universitario, de crear todo esto que les cuento, crea el Sindicato de Trabajadores y fue un momento muy interesante para la universidad que me llena de mucho orgullo. Entonces en 1985 crean ese sindicato y entre el 87 y el 88 crean una coordinadora. Y en ese año, en el 87, hacen un paro muy grande, organizan un paro muy grande que fue el paro del nororiente colombiano. 7 departamentos pararon en total y mi papá organizó el Catatumbo, básicamente, o sea, palabras mayores, sobre todo en esa época. Claro. Si hoy lo es, en esa época mataban a sus compañeros, tenían que en la clandestinidad organizar a los campesinos, o sea, era una época muy dura y tenían detrás pues estructuras paramilitares. Detrás de ellos tuvimos que salir y cuando digo tuvimos es que ya mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá sale primero y luego sale mi mamá con mi hermano mayor que tiene 6 años y que tuvo que salir 2 veces de su primer territorio y a los 20 años del país. También me atraviesa la migración internacional. Mi hermano lleva 20 años viviendo fuera de Colombia. Tengo un sobrino argentino. Además, con lo que está pasando en Argentina, que ustedes saben que es atroz en términos de derechos y de retroceso sobre lo que los argentinos durante tanto tiempo consiguieron y además le han dado a América Latina. Parte de eso mi familia también lo recibió, la posibilidad de educarse, la posibilidad de formar a nuestros médicos en toda América Latina, de la universidad pública como un estandarte para la clase obrera y la clase trabajadora, para los hijos de los obreros, poder educarse, movilizarse socialmente y eso nos lo dio como un patrimonio Argentina y hoy lo vemos destrozado, ¿no? También las luchas feministas, digamos, esta marea verde que desde el sur se movió hacia el norte, hacia nosotros, hacia el norte de Suramérica y también hacia México y nos contagió y nos ha permitido también como movimientos feministas tener muchos de los derechos que hoy gozamos y que siempre están en disputa, por supuesto, como los derechos laborales. Esa es mi historia. No nací en Bogotá por una decisión libre,
digamos, como debería ser la migración finalmente, que es un derecho y tiene que ser un derecho humano que todos reivindiquemos. Por eso estoy acá sentada también, y por eso dentro de la reforma laboral también incluimos el derecho a trabajar, a que los migrantes trabajen, a que se regularice la migración dentro de Colombia, que puedan trabajar y lo hagan con derechos. Porque así como la migración es un derecho, el trabajo es un derecho, y el trabajo sí es verdad que dignifica, pero no cualquier trabajo, como nos han querido meter desde este sistema, desde este modelo neoliberal, precarizador, donde nos dijeron reducir los costos laborales, reducir los ingresos de los trabajadores, los recargos, las horas de sueño, como decía el señor Uribe en su momento, ¿no? Reducir las vacaciones, reducir las horas de sueño, trabajar y trabajar, nos iba a permitir tener menos desempleo, menos informalidad, y ese no fue el resultado de estos 40 años quitándole capacidad adquisitiva a los trabajadores. Entonces, eso es... Y a mí me llama la atención, yo vuelvo a tu padre, Santiago Carrascal, que fue uno de los iniciadores de esta área de bienestar universitaria de la Universidad y laboral también, Francisca de Paula Santander, exacto, ¿no? Estos espacios, por lo menos en la Universidad del Cauca, que fue donde yo estudié, eran los espacios a donde íbamos los que hacíamos cultura a hacer las propuestas para hacer el grupo de teatro, para pedir una sala, para hacer las proyecciones de vídeo. Aquí tengo un amigo también de la Universidad del Cauca, compañero de Popayán, dos de Popayán, muy bien, caucanos. Estos son los espacios naturales de los que éramos los agentes culturales jóvenes en esa época de ahí. ¿Tú tienes conocimiento de lo que ocurrió ahí también en ese momento con la actividad de tu papá en esa área? ¿Y qué tipo de actividad y de ideas recogiste tú sobre el tema cultural? Bueno, quiero contarles que mi papá murió hace 4 años, murió el 12 de julio. Es decir, 8 días antes, el 20, yo me posesionaba como congresista. Él muere de una manera repentina, después de más de 30 años de vivir en Bogotá. Sale del territorio, llegamos a Bogotá y mi papá se convierte en comerciante de restaurantes. Es decir, se convierte ya no en dirigente sindical, sino en patrono. ¿Sí? Y eso marca también mi historia un montón. Desde ahí, ver el contraste de las dos cosas y la defensa de las dos cosas, pero desde roles completamente distintos. Sin embargo, a pesar de que mi papá sale de la actividad política, porque todo es actividad política, toda esta organización, ¿no? Sindical, la organización desde el bienestar universitario, promoviendo eso que él promovía ahí a través del arte, del deporte, conjugado con los derechos laborales, finalmente es lo que transversalmente yo llamaría calidad académica, ¿sí? Y lo que realmente transforma culturalmente una sociedad. Entonces, a través de eso, ese fue el ejemplo que nos dio en casa, lo que hablábamos en casa. Y cuando él decide ya retirarse, estaba cansado, cerrar sus negocios, irse para Ocaña, volver después de más de 30 años, él en Ocaña ayuda a organizar a los jóvenes sobre todo, ayuda a organizar los testigos electorales para la campaña, es decir, nos ayudó muchísimo desde allá en el norte de Santander. Me prestaba también un apoyo, a pesar de que estaba lejos, no solamente emocional, sino que me ayudó a administrar desde Ocaña mi campaña a la Cámara de Representantes. Fue, por supuesto, a votar conmigo en la Cámara de Representantes. Me vio y nos vio como lista y vio al presidente Gustavo Petro ganar las elecciones, mas no me vio posesionarme y tampoco lo vio posesionar a él. Pero tenía la idea de volver y tenía la idea de, estando allá, seguir, ayudar, montar una escuela. Quería montar una escuela de formación política, pero la formación política seguía siendo, para él, estaba atravesada por el deporte y la cultura. Las dos cosas. Es decir, esa es mi formación. Yo sí creo que el movilizador de la transformación política es eso, es cultural, es deportivo. El fútbol, pues él era un apasionado por el fútbol, también por otros deportes, había de todos los deportes.
Esa es mi vivencia, digamos, personal, familiar, y creo fervientemente en que eso es. De hecho, toda mi actividad política como activista, cuando ustedes revisan lo que hemos venido haciendo, que siempre ha sido un trabajo colectivo desde el País Primero en el 2018, todavía seguimos con este movimiento de jóvenes, antes de eso también por la salud, sobre todo por los acuerdos de paz, en contra de la corrupción, todas las manifestaciones que hicimos en contra del boicot contra el Grupo Aval, toda nuestra actividad ha estado atravesada por la cultura. Nosotros nos dedicamos a hacer distintas puestas en escena, lo que llamamos repertorios de la acción colectiva, llamar la atención a través de golpes de opinión, pero todos atravesados por la cultura, por el tejido literalmente, el tejido de la palabra, pero también el tejido literal. Hacemos y hemos hecho muchos ejercicios de tejido colectivo. Hemos hecho, por ejemplo, le hicimos una colcha de retazos con mensajes a las madres de los falsos positivos, a Mafapo, con quienes hemos caminado durante más de una década, y a quienes acompañamos en Ocaña, que tristemente es donde encontraron justamente los restos de varios de sus hijos. Las acompañamos allá, y allá les entregamos una colcha hecha por muchos ciudadanos y ciudadanas. Siempre nuestros ejercicios han sido artísticos, han tenido la música, el tejido, el canto también, todas las artes involucradas en un sentido pedagógico, ¿sí? Golpes de opinión, pero con un sentido pedagógico para la ciudadanía, y en connivencia, conjugados muy bien con lo digital, porque es un territorio en disputa que además nos sirve mucho para fortalecer los lazos con la colombianidad. Por supuesto, yo sé que ustedes se enteran mucho de lo que pasa a través de las redes sociales, que es ese territorio que estamos disputando. Que es un territorio que tú has explorado muchísimo. De hecho, creo que digamos que parte de todo el aporte que tú has hecho a nivel de movilización ha sido combinar el territorio, la presencialidad, digamos, ¿no? La acción presencial, todo esto que estás contando, y la vida digital de lo que ocurre en la calle. Y entonces me preguntaba, claro, hay un periodo previo a lo que está pasando ahora, al 2022, con tu entrada a la Cámara de Representantes. Hay un periodo previo que hay una parte, que es una parte de los estudios. Tú estudiaste Relaciones Internacionales y luego hiciste una maestría en Administración. Una especialización en gobierno, en gerencia, gobierno y políticas públicas. Exacto, en gerencia. Y en todo ese proceso empiezan a aparecer, digamos, cuando uno hace la investigación, empieza a aparecer la Mafe Carrascal, activista, que crea movimientos, que genera golpes de opinión ya desde muy joven, ¿no? Y yo me pregunto por el motor, ¿no? Me preguntaba cuáles son los motores. Además, tú escribiste un libro que lleva por título Más allá de la indignación, ¿no? Entonces la pregunta que me salía era ¿cuáles eran las indignaciones, o cuál era la mayor indignación, o cuáles eran, ¿no? que estaban como motor principal de toda la acción que desarrollabas, pues, en tu primera juventud, porque está muy joven. Gracias. Más allá de la indignación, justamente relata como esos pasos o esos estadios, que le llamo yo en el libro, que podemos transitar o que podríamos transitar como ciudadanos y como ciudadanas. Uno meramente del ejercicio ciudadano, derechos, deberes, ¿sí? Puramente. El otro como activistas, ¿sí? Y narro en cada uno de esos estadios cómo fue mi proceso, mi desarrollo. Y luego está el tercer estadio, que es el paso a la política institucional. Es decir, no todo activista tiene que pasar a la política institucional. Yo como que cada vez que estoy en un escenario donde me dicen, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les daría a los jóvenes y demás? Yo creo que una de las primeras recomendaciones es saber qué rol puede uno desempeñar de la mejor manera. A veces los roles cambian, a veces no, ¿sí? Pero es muy importante saber dónde puedo potencialmente entregarle lo mejor de mí al colectivo, en mi individualidad. ¿Cómo puedo entregarle lo mejor de mí a la causa?
¿sí? Y cada vez más, en la medida que construimos este proyecto político unitario, soy más insistente en eso, porque uno tiene que hacerlo no bien, sino excelente donde está. Si somos militantes de base, lo hacemos lo mejor. Si somos directivos del partido, nos dedicamos a ser los mejores directivos del partido. Y si estamos en un cargo de elección popular, como es mi caso, que es momentáneo, que es un encargo, que no me pertenece a mí, que le pertenece a quienes nos trajeron acá, a los prisioneros que todavía están jóvenes, ¿no? Ilegalmente, porque están secuestrados básicamente, son prisioneros políticos en Colombia todavía. Esto le pertenece a cada persona que salió, que puso literalmente sus ojos, ¿sí? Esto le pertenece a madres como Rochi, que no sé dónde está Rochi, levante la mano Rochi, por allá, ¿sí? Exiliada, ¿cierto? Justamente por la persecución después de la acción política en el estallido de su hijo. Esto le pertenece a generaciones de personas como mi papá, que han construido esto con todos. Esto no es mío, esto no es de las personas que estamos hoy ocupando transitoriamente un cargo, ¿sí? Esto es una lucha, repito, intergeneracional y que ha costado muchas vidas. Entonces, en honor a todas esas personas, tenemos que hacer lo mejor en el momento que estamos y en el rol que estamos ocupando. Entonces, hay personas que se pueden quedar como activistas, que además eso requiere un montón de tiempo, recursos, una cantidad de cosas que viven los activistas que son muy complejas. Luego también pasar a la política institucional requiere otro montón de sacrificios y otro montón de cosas que también son complejas. Ahora, una cosa fue cuando escribí el libro, que estaba empezando a transitar, ni siquiera cuando se publicó yo había quedado. Yo estaba en plena campaña, lo publicamos con la editorial Planeta y se presentó en la Filbo, en la Feria del Libro en Bogotá, en plena campaña electoral al 2022. Es decir, no sabíamos cuál era el resultado. El resultado fue que pasamos de 18 curules en Bogotá, obtuvimos 7. Y pensando ahora que íbamos a perder 3 o 4, ganamos una más. Hoy somos 8 en Bogotá, somos mayorías del pacto histórico. Y eso pues es motivo de orgullo. Pero creo, repito, que hay que hacerle lo mejor posible. Yo creo que mi motivación antes, que se reafirma hoy, es que este país tiene la posibilidad, la oportunidad de seguir sintiéndose, las mayorías sociales de este país, de seguirse viendo representadas por personas que se parecen a ellos. Entonces, ¿cuál era la indignación? Sentir que no hacíamos parte. Sí, los nadies, ¿no? El baile de los que sobran, ¿se acuerdan de Peter? Claro. ¿Cierto? Con el baile de los que sobran, todos sobrábamos. Porque aquí, en nuestro país, en Colombia, hay unas élites políticas, ¿cierto?, que se turnaban y creen todavía que se pueden turnar el poder. Ellos creen que nosotros, de verdad lo creen, que somos un paréntesis en la historia y que llegamos estos 4 años, pero que ellos retornan y siguen saqueando las entidades. Y que esas entidades, que además han construido bajo sus propias reglas, ¿cierto?, les pertenecen los presupuestos, les pertenece absolutamente todo y que les son heredadas, se las deben heredar entre ellos. Y así nos damos cuenta cómo ha sido toda nuestra historia, cómo no le daban historia a los niños o las niñas en los colegios públicos, en las escuelas públicas, y el relato y la historia ha sido contada siempre por ellos a la manera y a la conveniencia de sus necesidades y de sus intereses. Entonces, por supuesto que no nos sentíamos representados, por supuesto que siempre llegábamos a una segunda vuelta eligiendo entre el mal menor, nunca sintiéndonos realmente representados. Ahora, 100% representados, no. Esto es una construcción. Es una construcción de poder popular que lleva mucho tiempo. Es una construcción de poder popular que tiene pero muchos retos. Es una construcción de poder popular que, para reversar todo el daño que nos han hecho, nos faltan varios periodos de gobierno. Y yo creo que por eso justamente es que cuando se ven tan perdidos, porque ya se están dando cuenta que no somos un paréntesis en la historia, que venimos para quedarnos porque el estallido cambió las coordenadas ideológicas de este país, porque la gente se está dando cuenta que con voluntad
voluntad política y no con la supuesta técnica que ellos siempre han dicho que tienen, ¿no? Son una tecnocracia construida sobre el discurso de la meritocracia para poder marginar a las mayorías de los procesos, de las tomas de decisiones, de los cargos en las entidades, de las entidades. Y nos dejamos de verdad, como es un proceso cultural tan profundo, nosotros nos dejamos creer de eso. Entonces ahí ve uno las mayorías sociales votando en contra de sus propios intereses. Yo creo que hay que resignificar lo político, hay que resignificar lo público. Hay que decirle a la gente que no solamente puede ser elegida, que no solamente tiene el derecho y que tiene la capacidad para hacer parte de las instituciones del Estado, sino que los presupuestos le pertenecen. Porque durante mucho tiempo nuestros propios procesos políticos, organizativos, comunitarios, les daba asco. Como que yo no voy a recibir plata de la alcaldía, yo no voy por esos presupuestos, y ahí todos aprovecharon para alejarnos de la política, para alejarnos de lo público y para alejarnos de los presupuestos y apropiárselos ellos mismos. Que yo creo que es una de las estrategias, es decir, desarticular el tejido de base, desarticular la autoorganización, es justamente una herramienta de apropiación de lo público, porque en el momento en el que no hay una disputa por lo público es cuando hacen y deshacen. Y ahí me gustaría, yo sé que tú y como creo que lo sabemos todas y todos los que estamos aquí, seguramente los que están viendo estos contenidos también, tú has sido la ponente de una de las ponentes de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, pero como estamos aquí entre agentes culturales también, y también es un interés mío, ¿no? Me gustaría, sí, que nos cuentes un poco ese proceso, pero que nos des también las pistas sobre qué pintan ahí los artistas, los trabajadores de la cultura, que son articuladores comunitarios, que son las personas que están en los territorios, en los barrios, con los grupos, ¿no? Construyendo ahí sentidos políticos, construyendo comunidad, creando narrativas, que es justamente lo que aquí en Barcelona tenemos por montones, y que también es donde se conecta este territorio con nuestro territorio, porque ahora justo antes de empezar hablábamos sobre diplomacia, sobre diplomacia cultural, esta idea de la diplomacia cultural, que es una forma en la que nos conectamos entre los territorios y también nos conectamos los que estamos fuera de nuestro territorio con nuestro territorio y con las personas, porque es que somos activos políticos y agentes políticos del aquí, porque pues muchos estamos nacionalizados, muchos ya estamos haciendo nuestras vidas aquí, ejerciendo nuestros derechos civiles y políticos aquí, pero al mismo tiempo los estamos ejerciendo allá, es decir, que somos agentes de cambio dobles. Entonces es un 2 por 1 que a mí me parece interesante pensar también en lo que somos como personas migrantes con todo el poder que tenemos. Entonces ahí yo creo que en esa reforma laboral, y yo lo escuchaba en una entrevista, que tú ahí dejabas caer eso y me quedó esa duda, que el trabajo cultural esté remunerado, que haya protección y que haya reconocimiento. Diego, lo primero que quiero que sepan es que la reforma laboral representa mucho para mi vida. Yo creo que es el mayor honor que yo he tenido hasta el momento en mi carrera política, y creo que va a ser uno de los honores más importantes hasta que me muera, porque la reforma laboral representa la dignificación y la reconquista de derechos que ustedes saben tenían los trabajadores, no porque nadie se los concedió, sino porque se los pelearon, los lucharon, mucha represión en los años 50, en los años 60, y de ahí viene también toda esta casta de la familia de despojadores, de terratenientes, de esclavistas en el Cauca, de Guillermo León, de persecuciones. Paloma Valencia se ufanaba, me acuerdo, durante el debate en el Senado, donde fui también a defender la reforma, diciendo que los trabajadores habían conseguido con su abuelo derechos,
Y eso es mentira. Los trabajadores arrinconaron a Guillermo León Valencia para poder obtener los derechos que obtuvieron en esa década. Y los persiguieron. En la década del 60, y después los persiguieron, los asesinaron, los reprimieron, como ha sido toda la lucha por los derechos. Y evidentemente la huelga y evidentemente la lucha sindical pues es la madre de todos los demás derechos. Por eso siempre buscan ahogarla, hostigarlo, ¿sí? Buscan desbaratar ese derecho, criminalizarla. Y siguen en eso. En Bogotá siguen en eso. Galán se ha dedicado a eso. El peñalosismo, el neoliberalismo en Bogotá se ha dedicado a perseguir a los maestros. Hoy los siguen persiguiendo, les hacen descuentos por salir a la huelga y por salir a defender no solamente sus derechos laborales, sino el derecho que tienen nuestros niños y niñas, por ejemplo, a comer, ¿sí? Equilibradamente, balanceadamente, a horas, mientras se roban los recursos del programa de alimentación, no solo ahí, sino en todo el país. Entonces, por supuesto que esto hace parte de una lucha muy importante, repito, intergeneracional, y por eso es un honor para mí, porque además yo tuve la oportunidad de literalmente gestar y parir al mismo tiempo a mi hija y a la Reforma, ¿sí? Entonces eso fue completamente transformador en lo individual, en lo colectivo también, por el mensaje que logramos también en medio de todo el proceso enviar, ¿no? Poniendo en el centro de la discusión también la productividad. ¿Qué significa la productividad? ¿Qué significa además cuidar, ¿no? Que yo creo, además de lo que te moviliza desde la indignación, que te moviliza positivo porque haces política. Entonces pusimos el cuidado en el centro y pusimos una discusión muy importante sobre la productividad que tiene que ver con el tiempo libre y el tiempo en familia, ¿sí? Y es entre menos tiempo trabajando, pero más tiempo dedicándolo a tu familia, a los cuidados, ¿no? A cuidar de otros, pero también a cuidar de nosotras mismas, al autocuidado, pues más productivas somos las personas. Porque tú hablabas hace un momento de la cultura que nos da ánimo, que nos pone contentos, pero que también nos da salud mental. ¿Sí? Y la salud mental para un trabajador o una trabajadora es fundamental. ¿Y de dónde parte esa salud mental? De buenos salarios, es decir, remuneraciones justas, de condiciones laborales que significan libres de violencias, de acoso en el mundo del trabajo, que en tu lugar de trabajo no se te humille, no se te acose sexualmente, entre otras múltiples violencias que pueden convivir en esos lugares de trabajo. Yo soy ahorita también autora principal de un proyecto de ley que es el Sistema Nacional del Cuidado. Nosotros ya hemos avanzado mucho en Colombia al respecto, pero tenemos que hacer una estructura de política pública que pueda proveer de servicios públicos a los y a las cuidadoras. Por supuesto que son más mujeres que hombres, pero hay hombres también que cuidan, y que sobre la base del cuidado se cimenta toda nuestra economía. Más del casi el 20% del Producto Interno Bruto de Colombia está enmarcado en la economía del cuidado. Es decir, que si los cuidados paran, para el país, para la economía. Estamos en un reconocimiento constante con la legislación laboral y ahora con el Sistema Nacional del Cuidado. Entonces, eso ha sido la reforma, digamos, en ese sentido, reconocimiento de sectores como el trabajo doméstico. Logramos eliminar también una medida que todavía era muy estigmatizante y era muy, injusta para las trabajadoras del servicio doméstico internas, las que duermen en las casas, porque ellas tenían una jornada de 10 horas, a diferencia de los otros trabajadores que tenían jornadas de 8 horas. La eliminamos. Hoy, si quieren trabajar, si las quieren 10 horas, pues les tienen que pagar las extras, ¿no? También tomamos medidas de formalización para ellas y otros sectores, pero quiero hablar del cultural. Ahí va. Quiero hablar del cultural, que es lo que nos reúne acá. Cultura, deportes, periodistas y comunicadores son sectores que les pusimos especial importancia porque son sectores también históricamente, digamos, precarizados, pero sobre todo y particularmente en la cultura y el deporte no se consideran trabajadores. Y para nosotros es fundamental llamar las cosas, reconocer que existen para poder tomar acción sobre ellas. No podemos tomar acción para proteger los derechos de los artistas, de las personas que trabajan en la cultura, si no las nombramos como lo que son trabajadores y trabajadoras. Y detrás de ello hay unas etapas también, las artes, las culturas en toda su diversidad, que además yo estuve acá en España en el 2000
23. Y estuve hablando con Sumar, con Yolanda Díaz, con Joaquín, con todas estas personas que estuvieron detrás del Estatuto de los Artistas. Sí. Nosotros queremos caminar hacia el Estatuto de los Artistas. Bajo ninguna circunstancia podríamos hacerlo igual que España. Tenemos condiciones completamente distintas, pero por supuesto que la política comparada es importante para poder llenarnos de ideas, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue sentarnos en muchas mesas, involucramos a los sindicatos de artistas, de actores, de productoras audiovisuales, de distintos sectores de las culturas y de las artes, y pues diseñamos un artículo en reconocimiento del sector, ¿sí? En donde lo que nosotros, digamos, como reconocemos es que al ser trabajadores deben ser contratados con contratos escritos, no pueden ser verbales, así como los de las trabajadoras del servicio doméstico tampoco. En la reforma laboral eso ya es una obligación. Y adicionalmente a esto tengo dos cosas que contarles que les va a interesar mucho. La primera es la Ley General de la Cultura, que hemos estado trabajando en conjunto con la ministra Cadamani, con el Ministerio de las Artes, de las Culturas, con el Ministerio del Trabajo, y esta ley lo que busca es resignificar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro patrimonio. Busca también que los artistas puedan tener acceso expedito, efectivo, oportuno a los presupuestos, que no sea básicamente un enredo poder hacerse a las convocatorias y a los presupuestos de la cultura, que deberían estar mucho más democratizados y deberían, por supuesto, ampliarse. Y luego está un proyecto de ley que es de mi autoría principal, que es justamente camino al estatuto que necesitamos. Es la formalización ya mucho más la formalización del sector de las culturas, entendiendo que detrás de esto no solamente está el artista que se para en las tablas, el artista que está al frente de una cámara, sino que detrás de esto hay unas etapas, ¿no? En la preproducción, en la producción, en la postproducción. Poco se habla de la investigación que tiene detrás una obra, por ejemplo, de la que sea, una obra de teatro, pero también lo que sea, ¿sí? Pero detrás de eso hay un trabajo impresionante. Detrás de un artista que está en las tablas hay detrás un montón de técnicos que están poniendo las luces, el escenario, que están haciendo que eso sea posible. Y luego está el desmonte también. Ahí hay un montón de trabajadores que hoy están desprotegidos, y que eso también genera que no haya remuneraciones acorde, ¿no? Qué importante trabajo, y qué bien que se esté poniendo atención en esto. Creo que también en lo que está pasando aquí, que ahora estamos en Cataluña, estamos en el pleno desarrollo de una ley de derechos culturales, que muchas organizaciones culturales estamos analizando, porque ahí también los gestores, artistas, gente migrada, tenemos mucho que decir, porque esa ley de derechos culturales también incluye cómo se mira y cómo se asume el apoyo a la cultura hecha por la diversidad, por las personas que hemos venido a vivir en este territorio, pero pues que somos también agentes activos, y que tenemos nuestros derechos a nivel de ministerio. Se ha hecho una nueva dirección, que eso lleva ya casi 2 años, me parece, que es la Dirección General de Derechos Culturales, que también ahí se ha abierto una puerta, son como ventanas que se abren en la institución, para poder hablar desde otro lugar, que no es únicamente el sectorial, ¿no? El que está más enfocado en ese desarrollo profesional, o en ese desarrollo de la cultura como un valor económico, sino que también entra a jugar el tema del valor de la cultura como derecho. Y eso creo que es un trabajo que cuando nosotros hicimos parte del Plan de Derechos Culturales, desarrollamos la parte justo de diversidad del Plan de Derechos Culturales español con nuestra entidad, con Gigi Ríos, que está por aquí. Y en todo ese trabajo que hicimos, que estuvimos hablando con agentes culturales migrantes de todo el territorio español, migrantes o racializados, porque también hablamos con población gitana, gente pues, que vive aquí desde siempre, pero que también está considerado, digamos, dentro de ese marco de la diferencia.
en el ámbito cultural, ¿no? Y en ese análisis que hacíamos nos dimos cuenta que hacía falta realmente enfocar el tema del pluralismo cultural, y para eso, fíjate cómo son las cosas de la vida y de la migración, ¿no? Para eso nos fuimos a mirar los planes de cultura de Colombia. ¿Ah, sí? Claro, porque eran los que tenían, digamos, el conocimiento avanzado en estos temas. Entonces, gran parte, y de hecho partes de lo que hay en los planes de cultura de Colombia fueron los que nosotros utilizamos para hacer, por ejemplo, la definición del sujeto de derechos al que nos referimos cuando hablamos de cultura diversa, ¿no? Uh-huh. ¿A quién nos referimos? Eso todo lo hicimos gracias a estudiar las leyes en Colombia. Así que tenemos mucha conexión, y justo esto me va a servir para, bueno, ¿quieres comentar algo con esto? Sí, quiero comentar una cosa, y es que me parece fundamental en términos de derechos, la cultura en términos de derechos. Primero, decirte que por favor hagamos un intercambio de textos, porque es que de ahí se enriquecen. Por eso es que justamente estos espacios son tan importantes. Mucha gente en Colombia no entiende por qué los congresistas viajamos, pero es para este tipo de cosas. Primero, porque hay migrantes, hay colombianos en el exterior que necesitan de la relación directa con quienes les representan. Eso es lo primero. Así no seamos propiamente elegidos por los colombianos en el exterior, porque somos un puente directo con quienes legislamos. Además, porque ustedes tienen relación directa con el territorio, lo que tú dices, determinan el futuro tanto de dónde viven como de dónde vienen, ¿sí? Porque siguen teniendo familiares, porque siguen aportándole la economía, entonces estamos en una relación directa, y eso es fundamental. Pero además por este tipo de intercambios, ¿sí? De eso se nutren las leyes que nosotros construimos, la política pública que construimos también, así que es fundamental. Y lo otro que quiero decir es que la cultura determina, o más bien, el derecho a la ciudad debe estar atravesado por la cultura. Nosotros, por ejemplo, quiero hacerles aquí una apreciación de lo que pasa en Bogotá. En Bogotá se ha convertido en una ciudad de grandes eventos, ¿sí? Pero esos grandes eventos, vistos desde una lógica del negocio, causan muchos problemas, ¿sí? Problemas ambientales en la construcción de escenarios en lugares donde no deben estar construidos. Problemas de turistificación, que ya lo están viendo muchas ciudades en el mundo, particularmente en España, lo viven constantemente, de desplazamiento, no solamente de fauna, de flora en general, de los ecosistemas, de todo lo que causan los ecosistemas, sino también de las personas en sus territorios, que deberían habitarlos y seguirlos construyendo. Y cuando las personas son desplazadas por ello, no solamente se desplaza a la persona, al ser humano, sino se desplazan los procesos que llevan años, comunitarios, culturales. Sí, o sea, es un daño muy grave que se hace. Entonces, creo que en este pensarnos una ciudad de derechos y no una ciudad de negocios al servicio de unos pequeños grupos, ¿no? Tenemos que pensar muy bien en esas estrategias, porque evidentemente necesitamos una ciudad o ciudades donde todos y todas podamos acceder. Pero ese acceso también tiene que tener unos límites, ese acceso también tiene que abrazar a sectores populares, porque si no, no hay derechos, sino hay un privilegio, que es lo que está pasando en Bogotá básicamente. Mafe, de todo lo que estás contando, y ahora que decías que los temas que están hablándose y los temas que están preocupando en el allí, pues también están preocupando en el aquí y mucho. Este lunes y martes 11 y 12 de mayo pasados, estuvimos haciendo aquí en Barcelona las jornadas de cultura de base y comunitaria, y así solo te cuento porque fíjate cómo es la conversación de parecida. Aquí hay una preocupación desde el ámbito de la cultura y desde la cultura que hacemos de forma autoorganizada, todas las organizaciones que estamos, tanto las migradas como las de toda la vida, digamos, de este territorio, ante una preocupación justamente por la concentración de los recursos en grandes eventos, en grandes infraestructuras, en una concentración del dinero público pasando de manos directamente a las concesiones privadas, a las grandes concesiones privadas, con un modelo de cultura que nos está
arrinconando y que está desarticulando, porque lo que estamos viendo justamente aquí en Barcelona es el cierre de muchos de los espacios emblemáticos de la cultura de base de la ciudad, y entonces los que estamos ahí pues estamos preocupados por eso. Y entonces ¿a qué conclusión llegamos? Y te la hago así súper corta porque puede servir también para lo que se está hablando ahí en Bogotá. Hay un modelo cultural en esta ciudad y que seguramente también puede ser que esté ahora implementándose ahí, porque esto es el neoliberalismo, y el neoliberalismo es global, es una estrategia global. Hay una concentración de recursos en digamos, en la acción institucional, lo que aquí llamamos, ¿no?, lo público institucional, en el modelo cultural, ¿no? Un modelo cultural que dice vamos a gestionar los recursos dentro del marco de lo institucional, ¿no? Y entonces hacemos grandes museos, grandes infraestructuras, y se toman unas decisiones ahí que por lo general vienen relacionadas a temas de gentrificación, de turistificación, de grandes procesos urbanísticos que utilizan la cultura como una herramienta para suavizar los efectos negativos a largo plazo de esas concesiones y de esos proyectos. Por otro lado está el espacio de lo privado, del privado comercial, ¿no? Que hay un apoyo y una apertura. Ahí el Estado, en ciudades como estas, sirve como facilitador, ¿no? Te abren las puertas para que generes unos proyectos con unas inversiones de fondos de inversión que no se sabe muy bien de dónde vienen esos dineros, y a través de la facilitación administrativa pues se desarrollan esos proyectos. Nosotros, la gran conclusión que hicimos en estas jornadas, y que cuando tengamos el documento final, que lo está haciendo una gente muy competente, hablamos de que es necesario crear y posicionar el tercer sector, el tercer pilar, que es el público comunitario de la cultura. Es decir, un espacio de la cultura que no entiende la cultura ni como negocio, ni que tampoco quiere pasar a ser parte de la institución, porque no nos olvidemos que muchas de las organizaciones no tienen por qué pasar a ser parte, pues, de los espacios institucionales. Tiene que haber un sujeto político, porque esto es un sujeto político, que es un tercer sector, ¿no?, que tenga capacidad de interlocución con el Estado y con el privado, ¿no?, para poder ir a plantear sus demandas. Y aquí lo vamos a hacer con la Xarxa de Economía Social y Solidaria, la Red de Economía Social y Solidaria, que tienen un trabajo enorme, porque aquí se ha hecho en Barcelona, eso es una parte del modelo que se puede copiar para ciudades como Bogotá. Aquí hay mucho espacio concedido a la función, a la gestión público-comunitaria o a la gestión cívica, que son espacios asociativos, espacios de organización comunitaria que toman una infraestructura pública y la desarrollan como normalmente la desarrolla una empresa privada, que lo que está buscando es el máximo beneficio al mínimo coste. Pues en este caso una cooperativa o una asociación que no están buscando eso, sino que están buscando el bienestar del territorio, pueda tomar profesionalmente el mando, digamos, sobre las infraestructuras. Entonces hay una conversación muy, muy parecida, porque los problemas son parecidos, y como tenemos pocos minutos, porque ya nos están llamando la atención, yo sí quiero, bueno, si tienes algo para comentar con ese tema, porque a mí sí que me gustaría que cerráramos un poco con el tema con el que empezamos, ¿no? Con el tema de esta idea de el valor político de la cultura en un contexto de diásporas, en un contexto en el que ya la defensa de la democracia, la defensa de nuestros derechos, ya no corresponde a un Estado, a un territorio cerrado que se acaba en la frontera, porque hoy, y eso lo vimos hace 3 semanas en ese evento que se hizo, en el que tú también estuviste participando, ahí pudimos ver también que la defensa de la democracia y la defensa de los derechos sociales, culturales, económicos es internacional, es multilateral, es de ida y vuelta. Así que lo que pensamos aquí, lo que desarrollamos aquí, las organizaciones que tenemos aquí también están teniendo un efecto en el allá y en otros allás que tengamos, porque lo que necesitamos es como si tuviéramos un país que es el país de los derechos. Ese es el país que en realidad necesitamos construir a nivel global.
Bueno, sobre lo que decías me parece muy interesante. Si quiero recibir, por favor, el documento, todo lo que podamos intercambiar, como les dije. Me parece interesante el concepto que están trabajando. Nosotros lo hemos intentado hacer en este término. El presidente Gustavo Petro ha sido muy insistente en generar una legislación que permita hacer alianzas público-populares. Esto significa poder contratar directamente, que puedan participar, digamos, para tomarse espacios como el que tú dices. Tiene que haber una posibilidad administrativa y jurídica para que se pueda participar, si no, no es posible. Porque la realidad es que la instauración del modelo neoliberal viene, por supuesto, con todo su arsenal normativo para poder sacar adelante sus preceptos más importantes. Por eso el presidente Gustavo Petro nos ha llamado a entender el salario no como un mínimo, sino como eso, como lo vital para vivir de manera digna y poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Y eso es lo que nos tiene con unos índices de desempleo que no habíamos visto en todo el siglo, con una inflación que no se desbordó, como dijeron los técnicos, los tecnócratas, con un salario que está tratando de disminuir esa brecha y de reducir un rezago en el que nos tienen hace mucho tiempo. Es decir, el trabajador, toda la clase trabajadora dejó de recibir billones de pesos durante estos 22 años que nos quitaron derechos, durante estos 40 años de neoliberalismo. Entonces ya redistribuimos a través de los salarios, hay que seguir redistribuyendo a través de los salarios, pero nos viene una misión fundamental, y es que la ley de contratación pública, el aparato, tiene que cambiar por dos razones. Primero, porque los contratos basura de prestación de servicios del Estado están amarrados a la ley 80, no al el Código Sustantivo del Trabajo, que ya lo estamos modificando, ya lo modificamos y lo vamos a seguir modificando porque todavía falta mucho más, vamos por más. Sino que la ley de contratación es fundamental para esto, y la ley de contratación es fundamental para redistribuir ahora la contratación pública. Entonces, si nosotros redistribuimos a través de la contratación pública y los presupuestos van no solamente para las MIPYMES, sino también para la economía popular, para las asociaciones, ¿sí? Sí, para las juntas de acción comunal, si van para la gente de a pie, podemos estar creando más trabajo, y no cualquier trabajo, como dije hace un momento, sino trabajo digno, decente, bien remunerado, y podemos redistribuir a través de eso. Si las MIPYMES, si la economía popular tienen participación en la contratación, les aseguramos que va a haber más justicia social y que va a haber más oportunidad para que formalicen más personas. Es decir, que nosotros realmente le estamos entregando al país soluciones que a todos los estratos socioeconómicos les han generado un aumento de sus ingresos. Pero sobre todo, y con esto cierro, que es lo que a mí me tiene más orgullosa, es que quienes más se han visto beneficiados de esos ingresos en aumento han sido las clases populares, los estratos más empobrecidos, históricamente estigmatizados, pero sobre todo las mujeres populares, las mujeres obreras. Así que esa es nuestro orgullo, porque a pesar de todas nuestras contradicciones en materia de violencias basadas en género, por supuesto que nuestro proyecto político también tiene contradicciones en esa materia, porque vivimos en una sociedad toda patriarcal y toda machista. Pero la diferencia entre los otros y entre el pacto histórico es que en el pacto histórico tomamos acciones afirmativas por las mujeres, que en el pacto histórico no necesitamos una ley de paridad para que nuestras listas estén conformadas en un 50% por mujeres, y que nuestras listas se organicen en cremallera para que las mujeres estemos en puestos elegibles, y que además nosotros nombramos las violencias basadas en género. Nosotros hacemos que todas nuestras discusiones y nuestras iniciativas y nuestra política pública desde el Congreso y desde el Ejecutivo estén atravesadas por el género, y tenemos logros completamente contundentes y claros para las mujeres, para las diversidades sexuales, para el campesinado, para las juventudes y para todo el conjunto de la sociedad. Así que para la cultura. Y para la Colombia que vive por fuera del territorio y que está ahí día a día, para que vuelvan, para que quienes quieran puedan regresar en libertad, volver, y quienes no quieran volver también tengan protección de ese Estado colombiano en el Te conté lo de mi hermano, ¿no? Mi hermano está en el último año regresando. Lo que pasa es que ya no tenemos que contar porque... Pero bueno, el caso es que los servicios y derechos para los colombianos están muy difíciles cuando quieren retornar, pero vamos a trabajar por eso. Conversación sobre la política exterior, eso sería una gran conversación, porque creo que hay mucho de lo que se está haciendo, de lo que se está pensando, porque el paradigma cambió
la diplomacia cambió, el estar en Colombia, en territorio colombiano, y el estar afuera es también una forma de ser colombiano, de ser colombiana, de vivir el país, y creo que aquí estamos justo demostrando eso con esta movilización de gente que ha venido hoy. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, Mafe Carrascal. Démosle un aplauso a Mafe, que es una Muchas gracias. potencia total. Y para todas las personas que nos están viendo por ahí, muchas gracias por estar, y nos vemos en un próximo episodio. Vamos por más, hay muchas más cosas que decir y que hacer, entonces vuelvan a invitar, por favor. Eso, así será.